Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo el hotel tour de este hotel increíble en Panamá que se llama Riu Playa Blanca. Así que si les parece bien, vamos a recorrer el hotel. Bueno, lo primero de todo quiero mostrarles las vistas de esta habitación. Esta es una habitación con semi vista al mar, no va derecho, pero estamos como en la vueltita del hotel. Ya cuando se los muestre, el hotel hace como una forma de U. Obviamente las habitaciones que dan a vista al frente son estas y todas las demás dan como una semi vista al mar. Está buenísimo, es un hotel bastante grande, tiene 6 pisos, es un hotel 5 estrellas y es un hotel todo incluido. Bueno, empezamos recorriendo el hotel. Esto es como el camino en donde te dejan las combis o donde puedes llegar con el auto. Esta es la parte de la entrada o de la recepción. Tiene una recepción bastante grande, así que de la mano que ustedes están viendo ahora derecha, cuando entras está todo lo que es el área de recepción donde se hace el check-in y el check-out, y después tiene un montón de espacio como para esperar para que seas atendido o para descansar si estás esperando que te pasen a buscar. También tienen o cuentan con servicio de combis, ¿sí? Que te llevan al aeropuerto o si quieres hacer alguna excursión y demás. Todo el hotel cuenta con algunas pantallas alrededor en donde ves las actividades que hay en el día y te muestran un poquito más de las cosas que puedes llegar a encontrar en hotel. Todo está muy bien ventilado, todo está muy limpio, siempre está gente limpiando, como ven ahí, ilustrando los pisos. La verdad que me llamó mucho la atención esto porque siempre está impecable este hotel. Ni bien seguimos por acá, lo que vamos a encontrar es también distintos carteles de distribución, ¿sí? No hay manera de que te pierdas, pues está muy bien señalizado. Seguimos para el lado derecho, lo que vamos a encontrar en esas puertas son los baños. Sí, también ven que siempre hay gente limpiando. Después también tienen duchas en esta parte, así que si tenés que hacer un checkout y todavía tenés que esperar, te puedes bañar. Después acá tienen una pequeña tienda de souvenirs, ¿sí? Y venden por lo general, así necesitas algún medicamento de venta libre, ¿sí? Pero no tienen mucha variedad. Y también tienen un gimnasio, como ven acá, bastante completo, ¿sí? Bastante completo, que está bueno si seguís en la onda fit y querés ir al gimnasio también cuando estás de vacaciones. El hotel cuenta con 4 ascensores. Esto sí les voy a decir que los ascensores no andan muy bien. Nosotros estábamos en el piso 5 y muchas veces utilizábamos las escaleras porque les digo la verdad, los ascensores no están muy bien programados. Así que bueno, nada, esto dato para que lo tengan en cuenta. Y después lo que había era como un entrepiso, ¿sí? Ahí ven los ascensores, hay como un entrepiso que da vista a lo que es una cafetería que tienen, ahí se los voy a mostrar, y también para el otro lado se ve la recepción. Todos los pisos tienen ascensor, además de eso pueden optar por las escaleras. Acá ven lo que es el café de este semipiso, ¿sí? Y acá se ve también la recepción de este otro lado. Bueno, dejamos el entrepiso y volvemos al área del lobby y nos vamos a encontrar con este espacio de acá que es un café bar, ¿sí? Se llama Las Burbujas porque ahí, como ven en el techo, ya se los voy a mostrar más adelante, tiene todas burbujas. Acá puedes encontrar bebidas, ¿sí? Tanto de cafetería como de tragos y demás. Lo que sí no hay es comida. Pero la verdad que está bueno tener este espacio como para poder disfrutar de tomarte un trago o tomarte un café. Si mal no recuerdo, esto está abierto 24 horas, así que si sos ave madrugadora, antes de que abra el buffet, puedes tranquilamente venirte a tomar un cafecito acá con estas vistas increíbles o leerte un libro o lo que sea que quieras hacer.
Además tiene unas vistas increíbles como ven acá, todo lo que es el área central del hotel, también se ven las piscinas y la playa, y también cuenta con vista directa a lo que es esta área de acá hacia la izquierda, que es el área donde por lo general por las noches hacen los shows. Tienen una área también donde hacen shows para niños a la noche, juegos, y además de eso también cuenta con una pantalla que en donde pasan los partidos del mundial. Acá les muestro otra vez la parte de la planta baja, ¿sí? A través de los ascensores salimos a lo que es este Sport Bar. Este Sport Bar tiene snacks y también tiene tragos, y también tiene servicio de cafetería. Si el otro está muy congestionado, puedes ir a este tranquilamente. En este momento yo grabé cuando era muy temprano a la mañana, así que van a ver que está prácticamente vacío, pero tienen servicio de cafetería, también tragos, y todo lo que en esta área tienen nachos, y a la tarde ponen sándwiches, hamburguesas y otras cositas que puedan comer, más bien tipo snacks, ¿sí? No son comidas fuertes, pero bueno, si quieren picar algo pueden ir tranquilamente. La verdad que todo está muy bien decorado, como ustedes ven, como estamos en el mundial, está todo súper decorado con banderitas y demás. Salimos y tenemos por este lado de acá hacia la izquierda baños, ¿sí? Y esto que están viendo acá es la discoteca. Esta tiene una discoteca que abre de 11 a 2 de la mañana. Así que está buenísimo. Si ustedes tienen ganas de utilizar la discoteca, sepan que está abierto de 11 a 2 de la mañana. Y por acá hacia la derecha lo que vieron es el área del teatro, ¿sí? El área del teatro cuenta con 2 barras también que se abren solamente a la noche. Y como les digo antes, solamente distribuyen lo que es tragos, ¿sí? Y puede ser algún servicio de cafetería también. Estas son las vistas como de este pasillo, y por allá están todo lo que es el área de las habitaciones, ¿sí? Este hotel tiene forma de U, así que todas las habitaciones están distribuidas de la misma manera. Algunas dan vista a lo que es el área de el centro, y otras para el área de lo que sería el jardín. Volvemos a lo que es el área del lobby principal donde estaba el snack bar, y seguimos para el lado de derecho y encontramos los restaurantes, ¿sí? Tenemos el primero, que es el italiano, que se llama Il Palazzo. Este es un restaurante a la carta, y por lo general tenés que hacer filas, ¿sí? Si está muy ocupado te ponen en lista de espera, y la verdad la comida es a la carta, está muy bueno. Después está el Xi'an, que es un restaurante asiático, exactamente la misma modalidad. Tiene 3 restaurantes a la carta, ¿sí? Y lo que es el área del buffet, que es inmenso. La verdad que la variedad de comida es increíble, muy rica. Tienen muchísima variedad, y todas las noches hacen cenas distintas, ¿sí? Con distinta temática. Como vimos en el Hotel Tour del año pasado, es exactamente la misma manera, ¿sí? De distribución y demás. Este hotel también pertenece a una familia española, así que tiene más o menos las mismas temáticas que el Hotel Iberostar. Si seguimos por otra vez el área de la recepción, digamos, vamos a encontrar este pasillo que nos lleva a la playa directamente y al área de piscina. Como ven acá, todo el área de jardín está impecable, ¿sí? Súper cuidada. Van jardineros casi todos los días, las plantas están perfectas, el jardín también, lo que es el área del césped, ¿sí? Toda la parte del landscaping está increíble. Lo único que sí, hay bastantes mosquitos, así que ténganlo en cuenta. Esta es una zona que llueve muchísimo, así que hay bastantes mosquitos. Llegando al final de este camino, y esa casita blanca que ven hacia la izquierda son baños, ¿sí? La cantidad de baños que hay en este hotel está muy bien pensada para poder tener el acceso necesario a los baños y que no estén todos ocupados, ¿sí? Este hotel tiene 4 piscinas, una piscina de niños que ahora se las voy a mostrar, y 3 piscinas más.
El área de la derecha, que es a la que vamos a ir ahora, es el área más bien familiar, ¿sí? Cuenta con una piscina grande en donde por lo general se hacen los shows, también dan clases de aquagym, ponen la red de vóley, también ponen arcos para jugar al waterpolo, bueno, hacen un montón de actividades en esta área de la pileta, ¿sí? Acá, como ven, el área de niños está buenísima, tiene toboganes, ese balde que se llena de agua y cae, esos anillos de ahí que tiran agua. Bueno, la verdad que está muy buena. Mis hijos acá se divirtieron un montón. Si tienen hijos chiquitos, medianos o grandes, se van a divertir también. Y del otro lado de la piscina, digamos, de este sector, para el lado izquierdo, lo que vamos a ver es, como les decía antes, los baños y 2 piscinas más. Estas piscinas, la que ven atrás, esa es para, esta que les estoy mostrando ahora es para todos, ¿sí? Familia y adultos, pero la otra piscina que les estoy mostrando ahora es solamente para adultos, ¿sí? Porque en esta piscina tienen un bar. Por lo general no dejan entrar niños, así que siempre que he estado de este lado para pedir algún trago de más, los sacan a los niños, y de este otro lado por lo general lo que hacen al mediodía es poner como comida, ¿sí? Para que uno pueda comer ahí y no salir de la piscina para ir al buffet a comer. Me parece que está muy bien pensado, porque muchas veces si el hotel está muy lleno, tal vez tenés que hacer cola para ir al buffet y demás, pero la verdad que esta idea está muy bien pensada. Y lo que tiene es el área del bar de la piscina, y además de eso tiene un área como de bar, pero de seco, sí, con mesas y demás. Y por este otro sector de acá, también en el mismo sector de piscina de adultos, lo que encontramos es esta área de masajes, ¿sí? Que por lo general siempre está así como en el área de la piscina, ¿sí? Es un spa donde puedes encontrar masajes, piedras calientes, bueno, todo este tipo de servicios así de spa. La verdad que me parece bueno y una buena opción si querés hacerlo durante el día. Como notan ahí, todas las reposeras están en muy bien estado, tienen estos techitos como para cubrirte del sol, además de eso también tienen sombrillas. La verdad que está muy bien distribuido, tienen bastante capacidad, ¿sí? Nunca hemos peleado por una reposera en una sombrilla. No tengo idea si en épocas de más turismo está más complicado el tema, pero en otros hoteles nos han pasado que tenemos que levantarnos súper temprano para reservar reposeras. En este hotel jamás nos pasó. Como les decía antes, esta es el área de la piscina de familias, ¿sí? Todos la pueden usar, pero es como el área donde más están las familias con niños. Y al fondo lo que ven ahí, ese gazebo rojo, siempre están los chicos de animación. Además de eso, cuenta con guardavidas y este tipo de como reposeras dentro del agua, así que está bastante bueno si querés tomar sol ahí en el agua. Y lo que van a ver acá es también mesa de ping pong, y también en esta área de acá hacen juegos. Seguimos el recorrido. Esa casita blanca que ven con esos canastos azules es el área en donde te dan las toallas. Este hotel cuenta con 2 áreas de donde retiras toallas. En este momento solamente estaba abierto uno, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, tienen 2. La verdad tampoco tuvimos problemas con toallas. Y después tenemos esta área de acá, que es el área como de el Riuland, que es como el Star Camp de Iberostar, exactamente igual. Puedes dejar a los niños acá a partir de los 4 años y hacen actividades. Además tienen esta área donde pueden jugar, y una piscina pequeñita también para ellos. Y después tenemos esta área de acá, que entramos a lo que sería el buffet, que se llama Chiriqui. Este es un área de buffet, ¿sí? También cuenta con baños, como ven ahí, siempre todos los baños impecables. No podemos decir absolutamente de nada de la limpieza de este hotel. La verdad que se ocupa mucho de que todo esté muy limpio y prolijo. Tampoco hemos visto mesas llenas de platos como nos han pasado en otros hoteles. Y esta es un área en donde hay buffet al mediodía, y además de eso este es el steakhouse a la noche, ¿sí? Este también se transforma en lo que es a la carta por la noche. La verdad que el buffet tiene muchísima variedad, tanto de postres como de frutas como de comidas,
pero obviamente más limitado, ¿sí? Lo que nos gustó también es que tenía bastante variedad de ensaladas y que las bebidas las podías elegir vos. Lo mismo que si querés tomar cerveza, te podías servir vos mismo la cerveza, que a veces es un poco molesto tener que ir al bar a pedir un vaso de cerveza, te lo podés servir directamente ahí. La verdad que nos encantó ese sistema, no lo hemos visto en otros hoteles, así que está bastante bueno. Y como les decía, no tiene tanta variedad porque el buffet también está abierto, ¿sí? El buffet de adelante también está abierto, así que acá encontrás variedad, pero no tanta como en el otro. También cuenta con lo que es cafetería, ¿sí? Te puedes servir café ahí. Y ahí lo que les decía, por la noche es el Steakhouse también acá, una vista de la entrada, los chicos de animación haciendo los juegos. Y si salimos de nuevo, lo que vamos a encontrar es otra vez el pasillo. Una vez que termina, esto se va a ver así. Esta es la playa. Miren lo que es esta playa. La arena blanca en esta parte, pero esta playa tiene arena negra, ¿sí? Que nos pareció una cosa increíble que esta playa tenga arena negra, algo muy original también. Como ven acá, todas las reposeras perfectas, las palmeras. También cuentan con esta área de scuba y Caribe, que puedes rentar motos de agua, también puedes hacer buceo y demás. Además de eso, este hotel incluye los kayak y las paddleboard, así que está bueno también como para hacer alguna actividad para el agua. También tienen guardavidas en la costa, que está buenísimo porque esta parte no tiene el agua tan tranquila, ¿sí? Hay bastantes olas, así que está bueno tener guardavidas. En esta playa había 2 guardavidas. Como ven acá, todas las reposeras súper limpitas, todo muy bien acomodado. Por las mañanas siempre rastrillan las playas, así que no vas a ver ninguna basura. Hay tachos también. No vas a ver ninguna cosa rara en la playa, como nos ha pasado en otros lados tal vez haya algas o basura, ¿sí? Está bastante limpio. Además, cuenta con cancha de voleibol en la arena, así que también está muy bueno si te gusta hacer ese tipo de deporte durante las vacaciones. Y lo que más me gusta de este hotel es que la piscina, son estas piscinas infinitas, ¿sí? Así que podés sentarte ahí, tienen como un pequeño escalón esta parte de la piscina y vos te podés sentar ahí a tomar algo y mirar la playa. Está muy bien pensada esta piscina justo acá en la playa. Bueno, y esto es lo que les decía de la playa. Las playas nos parecieron enormes también. Está edificado de la manera correcta. No está tan cerca de la costa, lo cual es mejor porque tenés muchísima playa. Además de tener las reposeras, ven lo que les digo, tenés muchísima playa también para jugar o para caminar, ¿sí? Eso nos encanta. Estas son las vistas por la parte de arriba del hotel, ¿sí? Para que lo vean bien, las 4 piscinas, el área de playa y también se ve esta pequeña islita enfrente.